A continuación se abordará el tema acción de incumplimiento de sentencia constitucional por parte de Gina Pasquel Andrade. Antes de darle la palabra, nos permitiremos leer unas breves líneas de su hoja de vida. Ella es abogada por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, máster en investigación en Ciencias Sociales por la Universidad Sorbona de París, máster en Derechos Humanos y Poblaciones Vulnerables por la Universidad Andina Simón Bolívar, sede principal Bolivia, estudios sobre libertad de expresión en el Centro Knight para el Periodismo en las Américas de la Universidad de Texas, Estados Unidos, diplomado en Derecho Internacional Humanitario y Derechos Humanos en la Pontificia Universidad Católica de Perú, actualmente coordinadora de defensa de víctimas de la provincia de Pichincha en la Defensoría Pública. Bienvenida, doctora. Buenas tardes con todos. Quisiera, por favor, que me confirmen si es que se me escucha correctamente. Sí, doctora, se le escucha muy bien. Muchas gracias. Asimismo, quisiera compartir con todos una presentación de PowerPoint. Sí, sí tiene acceso. Ya, perfecto. Les pido un minutito únicamente para compartir. Tal vez ahí me podría confirmar si se ve. Sí, sí, doctora. Ya, bueno, muchas gracias. Buenas tardes con todos compañeros presentes, compañeros y compañeras presentes. En primer lugar, me gustaría agradecer el espacio a la Escuela Defensorial. Me parece que son espacios muy válidos y muy necesarios para la capacitación de todos los colegas defensores públicos. Y es importante también ahondar en estos temas que probablemente previamente no se ha hecho, ¿no? Entonces yo me permito felicitar el espacio y les agradezco también permitirme compartir con ustedes unas pequeñas precisiones que he realizado sobre la acción de incumplimiento. En primer lugar, me gustaría comentarles sobre la tutela judicial efectiva. ¿Y por qué razón la tutela judicial efectiva? Es porque desde este núcleo, desde aquí, nace la naturaleza jurídica de la acción de incumplimiento, y eso lo vamos a ver a continuación. La tutela judicial efectiva es un derecho que ha sido desarrollado ampliamente, no solamente por cortes de carácter nacional, sino también internacional. Tenemos inclusive desarrollado este concepto, digamos así, una conceptualización por cortes y sistemas de protección de derechos humanos. Tenemos tres momentos para conformar la tutela judicial efectiva. En un primer lugar, el acceder al sistema judicial sin ninguna traba, sin ningún nudo crítico, es decir, el libre acceso a la justicia, ¿no? El segundo momento es obtener una respuesta de los órganos jurisdiccionales que sea debidamente motivada. No tengo a la mano el número de sentencia, pero recién tenemos una sentencia de la Corte Constitucional que justamente nos habla de la motivación, ¿no? Entonces, esto es indiscutible que se debe tener en cuenta para una tutela judicial efectiva. Y en un tercer momento tenemos la ejecución de la decisión. Y en la ejecución de esta decisión es donde actúa justamente la garantía de la acción de incumplimiento. Ahora, no lo he puesto en la diapositiva, pero la Corte Constitucional en sentencia número 1748, raya 15, raya EP/20 del 7 de octubre de 2020, nos dice lo siguiente: son los momentos en que se desarrolla la tutela judicial efectiva. Me voy a permitir proceder a darles lectura, es muy interesante lo que la Corte desarrolla. El primer momento se da a través del acceso a la justicia sin trabas ni condicionamientos que no se encuentren previstos en la ley ni restrinjan derechos constitucionales. Es lo que hablábamos en un inicio, en el primer numeral. En un segundo momento, nos dice la Corte Constitucional, es garantizando cuando el proceso se desarrolla de forma efectiva, imparcial y expedita, asegurando el ejercicio del derecho a la defensa y que como producto de este se obtenga una decisión que resuelva sobre el fondo del asunto de manera motivada. Ahí tenemos otra vez el segundo momento, la motivación de esta decisión. Y finalmente, el tercer momento se relaciona con la ejecución de la sentencia que debe ser cumplida por parte de los destinatarios de la misma. Y es justamente en este tercer momento de la ejecución de la sentencia en donde nos cabe el análisis de la acción de incumplimiento.
Esta acción de incumplimiento no consta en el catálogo de la Constitución, del título 3, pero es considerada por la Corte en la sentencia 001-10 PJO como una auténtica garantía constitucional. Eso nos dice la Corte Constitucional, ¿no? Utiliza este término, auténtica garantía jurisdiccional. En donde se fundamenta la existencia también es en el artículo 436, el numeral 9, que ustedes lo pueden ver en pantalla, de la Constitución. La Corte Constitucional ejercerá, además de las que le confiera la ley, las siguientes atribuciones, y tenemos el que nos interesa para estos fines, el numeral 9. Conocer y sancionar el incumplimiento de las sentencias y dictámenes constitucionales. Entonces, en este artículo 436 se reconocen algunas atribuciones de la Corte, y entre esas, esta potestad de conocer y sancionar el cumplimiento de estas sentencias, ¿no? Ahora, respecto al artículo 93 de la Constitución, nos habla de la acción por incumplimiento, y aquí tenemos una denominación bastante similar entre estos dos tipos de acciones. Me están pidiendo acceso a la sala. ¿Le admito? No, tranquila, nosotros manejamos el tema de admisiones. Ok, muchas gracias. Entonces tenemos que la Constitución nos señala así una acción por incumplimiento. Vamos a ver cuál es la diferencia jurídica, a pesar de que la denominación es bastante similar, ¿no? La acción por incumplimiento tiene por objeto garantizar la aplicación de normas que integran el sistema jurídico, o sea, la aplicación de las normas del marco jurídico. Y el cumplimiento de sentencias, pero ojo, ¿no? El cumplimiento de sentencias o informes de organismos internacionales de derechos humanos, cuando la norma o decisión cuyo cumplimiento se persigue contenga una obligación de hacer o no hacer clara y exigible, la acción se interpondrá ante la Corte Constitucional. Cuando hablamos de los organismos internacionales de derechos humanos, y ahí me permito hacer un paréntesis, hablamos de los dos sistemas de protección internacionales de derechos humanos que nos cobijan a nosotros. El primero, el global, que es el Sistema Universal de Protección de Derechos Humanos, que nace a partir de Naciones Unidas, que es un sistema global, y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que nace a partir de la OEA, la Organización de Estados Americanos, y que cobija, como su nombre lo dice, a ese bloque de regiones, a ese bloque regional, a la Organización de Estados Americanos, en el cual también nos incluimos. Entonces, cuando nos dice sentencias o informes de organismos internacionales, se refiere a estos, ¿no? Entonces tiene otra naturaleza muy diferente de la acción de incumplimiento. La acción de incumplimiento busca la aplicación o la debida ejecución de las sentencias constitucionales. Entonces ahí vemos una clara diferencia. Van a ser estas sentencias que se emanen de las diferentes acciones que tenemos, ¿no? En el catálogo de la ley orgánica. Y también tenemos estas disposiciones que emanan de la Constitución. Por otro lado, en el artículo 86, este punto también es un punto relevante que nos sirve un poco para el debate, tal vez para abrir un poco el debate. El artículo 86 nos dice, de la Constitución, nos dice, las garantías jurisdiccionales se rigen en general por las siguientes disposiciones, y nos da algunas disposiciones de carácter generalizado, pero la que nos interesa es la número 4. Si la sentencia o resolución no se cumple por parte de servidoras o servidores públicos, la jueza o juez ordenará su destitución del cargo sin perjuicio de la responsabilidad penal o civil que haya lugar. Cuando sea un particular quien incumpla la sentencia o resolución, será efectiva la responsabilidad determinada por la ley. Entonces, en esta parte, este artículo 86 es una disposición que regula en general todas las garantías jurisdiccionales, es decir, va a incluir aquellas que son de conocimiento de los jueces de primera instancia, ¿no? Y de cualquier materia. Entonces, de este artículo 86 del numeral 4 que acabamos de dar lectura, se desprende que del incumplimiento de las sentencias o resoluciones, los jueces tienen una potestad, que es destituir a los servidores públicos, es una potestad de carácter sancionatorio. No obstante, a partir de lo que se establece en el 436 numeral 9,
Por otro lado, y aquí hay como una pequeña, digamos, tal vez discusión jurídica, podríamos llamarle, se dispone que esta sanción de destitución, ¿no?, del cargo corresponde a la Corte Constitucional. Dando lectura al 436, nos dice la Corte Constitucional, además de las atribuciones que le confiere la ley, tiene la de, en el numeral 9, conocer y sancionar el incumplimiento de las sentencias y dictámenes constitucionales. Entonces, es interesante este análisis porque en el artículo 86 nos habla de los jueces en general y en el 436 numeral 9 nos habla de la Corte, ¿no? Ya de la Corte Constitucional y que ellos tienen la facultad sancionatoria también para este incumplimiento. En todo caso, de aquí nació una regla y es que el único organismo autorizado para la destitución de los servidores públicos ante el incumplimiento de una sentencia sería la Corte Constitucional, y en general si revisamos el desarrollo jurisprudencial al respecto, pues nos vamos a dar cuenta que esto se ha venido manejando de esta forma. Tanto la acción de incumplimiento y lo que les mencionaba antes, ¿no?, la acción de incumplimiento como la acción por incumplimiento tienen también una denominación similar. Entonces, al respecto, la Corte Constitucional nos ha expresado que este es un error, pero es un error de carácter subsanable. ¿Y cómo se subsana? Y aquí vamos a revisar un poco los principios que vamos a aplicar respecto a esta naturaleza o esta visión general que estamos teniendo en este momento sobre esta acción. Primero tenemos el principio iura novicuria, que significa el juez conoce el derecho, como todos ustedes conocen. Se refiere a un principio de derecho procesal según el cual el juez conoce el derecho aplicable y por tanto no sería necesario o no sería, digámoslo así, terrible que las partes prueben en un litigio lo que dicen las normas, ¿sí? Porque el juez ya lo conoce, se entiende que lo llega a discernir y a completar, digámoslo así. Y el segundo principio es el principio de formalidad condicionada. Cuando la jueza o juez tiene el deber de adecuar las formalidades previstas en el sistema jurídico al logro de los fines de los procesos constitucionales. ¿Y por qué analizamos estos principios cuando estamos hablando de esta diferenciación y como error en la denominación entre acción por incumplimiento y acción de incumplimiento? La Corte nos ha dicho que es un error subsanable a partir de estos dos principios, porque en caso de que se presente una acción, por ejemplo, por incumplimiento, pero de su contenido ya se desprende que es una acción de incumplimiento, entonces la Corte tiene la obligación de subsanar y tramitarla como lo que su naturaleza desprende, ¿no? Este error, digamos, es subsanable únicamente por la Corte. Ahora vamos al objetivo de la acción de incumplimiento. Este objetivo que tiene recae únicamente sobre sentencias exclusivamente de carácter constitucional. Es decir, no es posible aplicarla a una sentencia que se derive de la administración de la justicia ordinaria. Esto nos dice la norma. Son todas las sentencias constitucionales, aquellas que se han emitido, digamos, a través de las garantías jurisdiccionales, como la acción de protección, como el habeas data, como el acceso a la información, como el habeas corpus, etcétera, son susceptibles de esta acción de incumplimiento ante la falta de ejecución o ante una ejecución a medias, digámoslo de manera coloquial. Eso ya lo vamos a ver en un momento. Pero no es susceptible de esta acción las sentencias de justicia ordinaria, como lo hemos dicho. También se puede demandar el incumplimiento de dictámenes que se emanan de la Corte Constitucional, como por ejemplo en los estados de excepción. Sin perjuicio de lo que hemos mencionado, los procesos constitucionales que concluyen únicamente con sentencias también debe sumarse a ello los acuerdos reparatorios y aquellos que tienen fuerza, que los acuerdos reparatorios tienen fuerza de sentencia, eso nos ha dicho la Corte Constitucional. Entonces, si se incumplen, también se pueden demandar vía acción de incumplimiento, la ejecución de estos acuerdos reparatorios. Asimismo,
No es posible y esto es un punto muy importante cuando estudiamos la acción de incumplimiento, no es posible revisar ni discutir el mérito de la controversia, es decir, sobre lo que ya se decidió. Por eso es que, y me permito retornar a la idea del inicio, se trata de un proceso básicamente en una etapa de ejecución. Entonces no vamos a revisar digamos, el contenido, la motivación, si fue procedente o no, etcétera, porque eso ya está dicho. Lo que vamos a revisar es únicamente la ejecución. Eso se denomina el mérito de la controversia y eso no se revisa en este tipo de acción. Por ello también esta acción de incumplimiento se va a enfocar muchísimo en las medidas de reparación integral que se hayan dispuesto en la sentencia y ver si es que estas se cumplieron totalmente, se cumplieron medianamente, si es que existe algún obstáculo, nudo crítico que impida que vayan a cumplirse, después vamos a ver ejemplos, inclusive pueden ser modificados dependiendo de esos obstáculos, etcétera, pero vamos a revisar esta reparación integral. En la administración de la justicia constitucional vamos a hablar de una pretensión única, que es la declaración de la vulneración de los derechos constitucionales. Y la consecuencia de esa declaratoria va a ser el establecimiento de las medidas de reparación integral de conformidad con el artículo 6 de la Ley de Garantías. Aquí igual un paréntesis, la reparación integral a veces la consideramos meramente económica, ¿no? O sea, es una parte, es más, es un quinto de la reparación integral, por eso se denomina integral. Un poco más abajito les voy a compartir un cuadro en donde tenemos desarrollado los tipos de reparación integral y también es la necesidad de que se cumplan en su totalidad. Si bien depende del derecho vulnerado, en realidad es necesario empezar a plantear un enfoque de reparación integral como tal, que no necesariamente va a ser únicamente de tinte económico, ¿no? Perdón, me han dicho que no está prendida la cámara, no sé si tal vez podrían confirmarme. Todo está bien, Doc. Sí, ya listo. Muchas gracias. Entonces, para lograr que se cumplan las medidas de reparación integral, hay una fase previa que se debe, digamos, agotar. Es una fase de ejecución de esta sentencia. Cuando el juez de primera instancia ya emite su sentencia, tiene como un espacio de cumplimiento, digamos, de ejecución de esa sentencia. Tiene atribuciones o facultades, digámoslo así, para que se cumpla esta sentencia. Entonces, tenemos que ver al juez de primera instancia como el juez ejecutor, es decir, no únicamente pues ya no se ejecutó y voy a mandar a la Corte Constitucional, sino más bien el juez de primera instancia debe verse como el juez ejecutor, es el que es naturalmente llamado a hacer cumplir esta decisión. A veces en la práctica lo que sucede es que una de las partes expresa que hay incumplimiento, por ejemplo, de la reparación integral, que no se satisface ese ejercicio de ese derecho, digamos, entonces que no se está cumpliendo la sentencia y lo que sucede es que el juez de primera instancia expresa, digamos, en un primer estadio, al primer momento, que es la Corte Constitucional quien tiene la facultad de conocer ese asunto y que lo remite, pero en realidad es importante que el juez ejecutor, y así lo ha dicho la Corte Constitucional, debe tomar las medidas que sean necesarias, de una manera motivada, obviamente, las medidas necesarias para ejecutar esa sentencia. Y por eso les mencionaba que tiene estas facultades para hacer cumplir. Por ejemplo, una típica facultad que tiene un juez de primera instancia, naturalmente ejecutor de la sentencia, para hacer cumplir es poner plazos en el cumplimiento. Entonces, claro, si yo únicamente digo cúmplase la sentencia y no pongo ningún plazo, también estoy dejando la puerta abierta para que el otro, bueno, digamos que quiere actuar mal, pero que ponga trabas o dificultades para cumplir porque no hay un tiempo exacto. Asimismo, también cuando yo, juez, digo, cúmplase y señalo la víctima, identifico la víctima, pero no identifico quién debe repararle, digamos concretamente, identificar al organismo o a la persona específicamente, pues también voy a abrir una puerta para que eso se incumpla.
porque no lo estoy, digamos, expresando debidamente como juez ejecutor. Estas facultades se denominan correctivas y coercitivas. Y también, de hecho, esto es importante mencionarles, cuando existe el incumplimiento de una orden de una autoridad judicial, eso inclusive es un delito, ¿no? Es un tipo penal que inclusive se investiga en fiscalía, es el incumplimiento de orden de autoridad competente. Entonces, eso también tal vez, haciendo un paréntesis, habría que anotarlo y tenerlo presente. Es un tipo penal autónomo y que merece, digamos, desde acción pública y que merece la actuación de la Fiscalía General como un delito. Entonces, frente a las medidas de reparación, el juez tiene otras facultades también, por ejemplo, modulativas. Puede cambiar la razón de las medidas de reparación integral. Nunca va a poder cambiar en este estadio en el que estamos estudiando las pretensiones ni los derechos vulnerados. Eso vale decirlo. No es que con esta facultad modulativa el juez ejecutor va a modificar qué derechos fueron vulnerados y cuáles no, porque eso ya está visto y esta es una fase más bien de ejecución. Entonces, más bien, va a haber estas medidas de reparación. Probablemente pueda modularlas si es que el contexto de la persona que debe ser reparada se ha modificado, por ejemplo. Ya vamos a ver algunos ejemplos sobre eso. Y eventualmente puede haber una situación que genere esta necesidad, ¿no? de modular. Esto no está escrito en piedra. Las medidas de reparación van a considerar algunos elementos. Y también se debe ver que siendo la lógica que la persona que sufrió la vulneración, la lógica de las medidas es que pueda regresar al momento donde se produjo esa vulneración, en la medida de lo posible. Eso es lo que nos dice la doctrina y la jurisprudencia al respecto de la reparación integral. En la medida de lo posible, intentar que se vuelva al momento en que no hubo vulneración y en algunos casos probablemente sea más... no sé si tal vez menos difícil, por decirlo de alguna manera, en otros muy complicado, cuando hablamos de vulneraciones muy graves, pero de todas maneras es el objetivo, ¿no? El incumplimiento de los dictámenes también se puede demandar, atendiendo a la naturaleza de la competencia de la Corte Constitucional al momento de dictar o emitir un dictamen. Por ejemplo, si el dictamen es sobre un estado de excepción o de preguntas para una consulta popular. La Corte Constitucional nos ha dicho que aquí hay que atender al ratio decidendi, es decir, al núcleo y las razones centrales que llevaron a establecer ciertas disposiciones sobre el dictamen. Esa sería la lógica que guardaríamos ahí. Y retornando al incumplimiento de las sentencias, los jueces deben tener en cuenta algunos parámetros respecto a las medidas de reparación integral, y son los que he anotado aquí para que ustedes un poco los revisen. Deben ser unas medidas claras, posibles. Posible se refiere a que sea tanto posible en lo fáctico, es decir, que se pueda cumplir, como posible en lo jurídico. Eso es fundamental. Lo que hablábamos antes es identificar al beneficiario, claramente quién va a ser el beneficiario de estas medidas, pero también quién debe cumplir estas medidas de reparación es muy importante. En las instituciones públicas, cuando se habla de quién debe cumplir, pues se pone a las máximas autoridades de las instituciones públicas como la identificación de quién debe cumplirlo, obviamente bajo la razón de que son representantes de esa institución, ¿no? La forma y el tiempo en cómo se va a cumplir, les mencionaba antes, una forma, digamos, factible de control es poner un tiempo en este cumplimiento e informar sobre el cumplimiento. Yo también como juez puedo solicitar, a ver, cada 3 meses, necesito que me informes sobre este cumplimiento, o vamos a hacer un pago en tres partes y cada cierto tiempo vamos a ver si el primer pago se hizo, si el segundo pago se hizo, etc. Entonces son formas que se tiene para, o parámetros para revisar el cumplimiento de las sentencias. Asimismo, para que puedan haber medidas de reparación integral idóneas, se debe poner énfasis en el inciso final del artículo 18 de la Ley de Garantías.
en donde se contempla, y ojo con esto, ¿no? La posibilidad de una audiencia específica para revisar las medidas de protección. Perdón, las medidas de reparación integral. Esto me ha parecido algo bastante interesante porque de hecho nos da una mirada de cuán importante es la reparación integral, que la misma ley nos otorga, digamos, una normativa que nos dice, inclusive podemos hacer una audiencia que se trate únicamente para revisar las medidas de reparación integral, porque por supuesto yo, digamos, como persona afectada puedo tener una sentencia muy favorable hacia mí, pero si no tengo una reparación, entonces realmente todo el proceso para mí no sería mayormente útil, digámoslo así, como persona afectada, ¿no? Entonces, ¿qué nos dicen? La persona titular o titulares del derecho violado, vulnerado, deberán ser necesariamente escuchadas para determinar la reparación. Esto es bastante interesante porque la reparación va a depender de esa persona y de la vulneración que sufrió. A veces puede ser mucho más vulnerable o tener categorías interseccionales de vulnerabilidad. De ser posible, en la misma audiencia nos dicen, ¿no? Si la jueza o juez considera pertinente, podrá convocar a una nueva audiencia para tratar exclusivamente sobre la reparación que debe realizarse en el término de 8 días. Entonces, exclusivamente se puede, digamos, hacer esta audiencia para las medidas de reparación. Y también la norma nos determina que las medidas de reparación son flexibles, la flexibilidad en las medidas de reparación. Entonces aquí en esta flexibilidad se habla de que los jueces pueden incluso evaluar el impacto de las medidas en las víctimas y sus familiares y de ser necesario hasta modificarlas. Vuelvo y repito, no sobre los derechos vulnerados, no sobre la esencia del asunto, sino sobre las medidas de reparación, con el objetivo de que sean justas y, digamos, coherentes con su objetivo, ¿no? Que es regresar a la situación anterior a la vulneración. Y, claro, al final nos dice, el caso se archivará solo cuando se haya ejecutado integralmente la sentencia o el acuerdo reparatorio, que vimos que tiene rango de sentencia. Ahora, también a través de la acción de incumplimiento se busca hacer cumplir esta sentencia. Bueno, y lo que les mencionaba sobre los acuerdos reparatorios, que también tienen esta fuerza de sentencia, me parece interesante también mencionar el acuerdo reparatorio, porque si ustedes lo ven, la esencia es un poco similar, ¿no? Con la sentencia también vamos a revisar la reparación integral. Aquí tenemos el cuadro que les mencionaba sobre las medidas de reparación integral. Esta información, digamos, es información obtenida tanto de jurisprudencia como de doctrina, y vamos a irla revisando una por una para no quedarnos con la idea de que la reparación integral es únicamente económica. En primer lugar, tenemos la restitución. ¿Qué significa eso? Casos que tienen relación con el restablecimiento de la libertad, de la vida familiar, de la nacionalidad, retorno al país, es decir, la restitución de intentar restituir ese derecho vulnerado, ¿no? Por ejemplo, clarito está aquí el retorno al país de residencia. Es un ejemplo que me parece interesante porque se restituye, digamos, lo que se vio vulnerado. Obviamente va a haber otros derechos en los cuales será imposible restituir, pero de todas maneras se debe intentar, en la medida de lo posible, hacerlo. La rehabilitación se orienta a la recuperación de las personas mediante la atención médica y psicológica o la prestación de servicios jurídicos y sociales. Las indemnizaciones de daños materiales e inmateriales, y aquí tenemos la reparación económica, pero como ustedes pueden ver es un tipo de reparación sobre 5, ¿no? Pero de todas maneras es una parte importante y se refiere a la compensación por todo el perjuicio que resulte como consecuencia de una infracción y que sea evaluable económicamente. Las medidas de satisfacción o simbólicas se refieren a la declaración de la decisión judicial de reparar la dignidad, la reputación, las disculpas públicas, por ejemplo, eso es simbólico, es una parte de reparación simbólica. Reconocimiento público de hechos y de responsabilidad también, conmemoraciones, homenajes, enseñanzas sobre algún tema o difusión de una verdad histórica. Entonces, tal como su nombre lo dice,
nos habla de medidas simbólicas de reparación. Y la garantía de no repetición se orienta a la prevención de estas vulneraciones, a la creación de condiciones suficientes para evitar la repetición de las mismas. Entonces, tenemos algunas medidas de reparación y estas es muy, muy importante que sean consideradas en una motivación, ¿no? Para un juez. Ahora, me gustaría un poco hablarles del reglamento de sustanciación de procesos de la Corte Constitucional, y aquí también nos habla de esta reparación. En este reglamento, en el artículo 97, se nos dice que la acción de incumplimiento de sentencias y dictámenes constitucionales, que fue lo que vimos previamente, que es donde aplica esta acción, conforme lo establece el artículo 164 de la Ley de Garantías, tendrá el siguiente trámite. Y nos habla de la aceptación de la acción de incumplimiento, atiende al grado de la ejecución de la sentencia, dictamen, resolución o acuerdo de reparatorio. Entonces, el Pleno de la Corte Constitucional declarará el incumplimiento o el incumplimiento parcial de una decisión. Entonces, no es necesario que yo incumpla del todo, ¿no? O que tal vez como la contraparte, digamos, yo diga, bueno, cumplí una parte. O sea, tengo que cumplir todo, porque si no cumplo todo, entonces también es objeto de la acción de incumplimiento. Y como les decía, esto nos dice el reglamento de sustanciación de procesos. Entonces, tanto en el incumplimiento total como en un incumplimiento parcial, en cualquiera de estos dos casos, la Corte Constitucional debe disponer la ejecución integral de esta sentencia, acuerdo reparatorio, y de ser necesario, nuevas medidas de reparación integral. Entonces, bueno, también tenemos esta posibilidad de que se impongan hasta nuevas medidas, eventualmente, si es que se necesitara. De manera general, podría decirles que la reparación integral es un derecho que se manifiesta a través de una serie de medidas, como estas que las vemos, que en realidad se refiere más a un tema metodológico, pero cada caso es diferente, debe aplicarse una motivación para cada caso, que se van a orientar todas a ¿qué? A la restitución de un derecho vulnerado y al mejoramiento de la situación de las víctimas, y también para promover reformas estructurales, para que los hechos no sucedan nuevamente, ¿no? Respecto a la reparación económica únicamente, hay una sentencia de la Corte Constitucional que determina la forma del cálculo de la reparación económica. Es la sentencia 011, raya 16, raya CIS, SIS, raya CC. Y aquí un poco nos desarrolla cómo se va a realizar el cálculo, pero de manera general nos dicen que se remite al contencioso administrativo para realizar una liquidación. Es una fase de ejecución y, como ustedes saben, no es de conocimiento, ¿no? Además, a partir del 2022, la Corte determina en la sentencia C8, raya 22, raya IS, que el contencioso administrativo solo liquida y remite al juez de primera instancia para que él haga cumplir la disposición de pago, porque antes esta obligación estaba en el contencioso. Hoy por hoy, dice, el contencioso va a liquidar y se va a remitir eso a un juez para que ese juez disponga ese pago dentro de sus facultades, ¿no? Como autoridad jurisdiccional. Entonces, conforme a lo que hemos visto hasta el momento, esta acción de incumplimiento de sentencias va a proceder en algunos casos, aquí les comparto esta diapositiva, en incumplimiento de medidas de reparación integral, porque lo que sucede es que se declara la vulneración de derechos que constituye por sí misma una reparación. Bueno, eso también cabe decirlo cuando existe una vulneración de derechos, el solo hecho de que exista una sentencia en donde se declare a través de una autoridad judicial que existió una vulneración de derechos, este hecho de por sí ya se considera parte de una reparación, porque en realidad muchas personas a las cuales se les ha afectado sus derechos, el momento que se queda en la impunidad, se sienten totalmente afectados y vulnerados, ¿no? Entonces, el hecho de que existe una sentencia en donde se declara esa vulneración, se dice, en doctrina se ha expresado que es parte ya de una reparación y lo vemos así. No obstante, obviamente no va a ser únicamente eso la reparación integral, ¿no? Pero de todas maneras, por sí mismas ya constituyen una forma de reparación, pero hay otras formas tendientes
a que se recupere lo vulnerado, y eso es lo que vimos en el cuadro anterior. También en la inejecución o defectuosa ejecución, lo que hablamos previamente, vamos a poner aquí un ejemplo típico, digamos, en estos casos, inejecución o defectuosa ejecución, cuando se trata del reintegro a un cargo público y se dice, se va a reintegrar a la persona al cargo público y se le van a pagar las remuneraciones que dejó de percibir. Entonces, habría una defectuosa ejecución si es que, por ejemplo, se le reintegra al cargo, pero nunca se le paga las remuneraciones que dejó de percibir. Entonces, aquí también cabría la acción de incumplimiento, porque no se cumplió de manera entera, es defectuoso. La subsidiariedad, es decir, que debe haber una fase de ejecución previa al juez. Ustedes recuerdan que les mencioné que el juez de primera instancia es el ejecutor, debe vigilar sobre la ejecución de estas medidas. Vimos que también por eso tiene facultades, inclusive sancionatorias, de poner tiempos para que se cumplan, etcétera. Entonces, esta subsidiariedad se refiere a que debe haber una fase de ejecución previa al juez natural, digamos, el que conoció y sentenció. También tenemos la diligencia de la víctima. Es decir, el beneficiario de las medidas de reparación también debe actuar con debida diligencia para que una vez que se le conceda eso, se cumpla. Por ejemplo, regresamos al ejemplo de la persona de reintegro al cargo. Entonces, si ya se le da luz verde para reintegro al cargo, pero resulta que esa persona no presenta los papeles, no se presenta al lugar de trabajo, es decir, no actúa de una manera diligente al respecto, en realidad esa diligencia de la víctima hace que esa misma persona no actúe bien, y ahí no procedería a la acción de incumplimiento porque ella misma es quien no está actuando, ¿no? La sentencia válida y eficaz, vimos que es que se disponga algo posible también. Y cuando hablamos de posibilidad, hablamos tanto fáctica como jurídica. La real posibilidad de cumplimiento, finalmente, si por ejemplo se dispone el pago de alguna cantidad y si esa persona que debe recibir el pago fallece y ya no se puede exigir el pago. Entonces, si la persona jurídicamente deja de existir, no está, digamos, no existiría el beneficiario a quien va ese pago. Obviamente ahí se puede hablar, se puede revisar el tema, ver si es que pasa a los herederos, o sea, habría que ver casos particulares, pero de cualquier manera sí, cabe como ejemplo para la real posibilidad de cumplimiento. Y brevemente, y en honor al tiempo, los aspectos procesales, que pienso son más bien generalidades, además de lo que ya hemos visto. Tal vez decirles que la acción de incumplimiento puede proponer la víctima, es la legitimado activo para hacerlo, y la legitimación pasiva recae sobre el destinatario de la reparación integral. Y también respecto al trámite, ¿cómo es el trámite de esta acción? Se presenta ante el mismo juez ejecutor, quien debe remitir esto a la Corte Constitucional dentro de 5 días. Eso nos dice la normativa aplicable, pero si no lo hace, el afectado puede plantearlo directamente ante la Corte Constitucional, aunque realmente, pues, como debería funcionar es que el juez ejecutor remita a la Corte Constitucional, ¿no? La Corte, a su vez, también puede declarar inejecutable la sentencia frente a sentencias que podrían ser incompatibles con el ordenamiento jurídico o que desnaturalicen esta garantía jurisdiccional. O cuando las medidas de reparación pueden generar vicios graves o insubsanables, y en estos casos se declara inejecutable también, solamente si están inmersos en una de estas circunstancias, las que hemos mencionado, que de manera general, obviamente, la idea es que se pueda ejecutar, pero puede pasar también que la Corte declare inejecutable, una sentencia podría ser. Ya son casos especiales. Y retomo los casos especiales. Hay casos en los cuales también se propone la acción de incumplimiento, por ejemplo, en antinomias jurisdiccionales. Por ejemplo, cuando una persona propone medidas cautelares y otra una acción de protección. Y resulta que entre las dos se contradicen y son dos autoridades del mismo nivel.
Entonces, son dos cosas contradictorias. Y la Corte ha dicho que la forma de resolver es a través de la acción de incumplimiento. También sobre las medidas cautelares, la Corte Constitucional ha dicho que no cabe la acción de incumplimiento sobre medidas cautelares. Eso también vale la pena decirlo. No cabe sobre medidas cautelares. Y respecto a los acuerdos reparatorios, que vimos que sí cabe, que los acuerdos reparatorios tienen una autoridad de sentencia y que también son susceptibles de incumplimiento. Y aquí, bueno, los acuerdos reparatorios podrían, los acuerdos reparatorios podrían no cumplirse al 100%, lo que hablamos previamente, lo mismo que una sentencia, podrían no cumplirse del todo y ahí también cabría la acción de incumplimiento. Finalmente me permito volver a recalcarles esta sentencia que considero relevante, la que nos lleva a la esencia de esta acción, que es sobre la tutela judicial. En un inicio les mencioné la 1748, raya 15, raya P/20 del 7 de octubre de 2020 de la Corte Constitucional, en donde nos habla de los 3 momentos de la tutela judicial efectiva. Y es en este tercer momento de ejecución en donde cabe esta acción de incumplimiento. Es interesante saber esto porque de aquí nace toda una lógica para comprender en dónde o cómo podemos nosotros, digamos, presentar esta acción de incumplimiento. Porque más allá de los temas procedimentales que los podemos conocer, en realidad muchas veces las fallas respecto a las garantías jurisdiccionales son esta motivación que nos llama cómo lo usamos, la forma en la que lo usamos más que la forma o el cómo, sino cuándo debemos usarla. Y nace a partir de ahí, ¿no? De la tutela judicial efectiva. Entonces, yo les agradezco mucho el espacio y también en honor al tiempo le devuelvo la palabra a la Escuela Defensorial. Gracias, doctora Pasquel, por su intervención. Igual, vamos a ronda de preguntas. Si tenemos preguntas, por favor, para que nos ayude la doctora. En el chat escribió Ángel Mauricio Avilés. En la práctica, casos de patrocinio de la Defensoría Pública en que se ha solicitado el inicio de beneficios penitenciarios, desconocemos la información del estado de la carpeta, información de los ejes de tratamiento. En fin, determinar si cumple o no con los parámetros para cambio de beneficio cerrado o semiabierto. Bueno, considero la pregunta, tal vez no cabe mucho en el tema de la acción de incumplimiento. Sí tengo entendido que hay varios modos críticos en el tema de defensa penitenciaria, no obstante, y por eso yo les llamo un poco a reflexionar sobre la naturaleza y la motivación para presentar una acción de incumplimiento, ¿no? Hablábamos de sentencias constitucionales. En un inicio, cuando empezamos con este taller, hablábamos que son sentencias constitucionales que nacen ¿de dónde? De el habeas corpus, el habeas data, etcétera. Entonces, este tema de las carpetas en defensa penitenciaria distaría más bien de la acción de incumplimiento y pues se aplicaría otro tipo de normativa. Asimismo, yo les invito a revisar todo este tema de las acciones jurisdiccionales, no solamente sino en general todas. Cada una es, digamos, un mundo jurídico que se debe investigar y también asimismo como institución y como Defensoría Pública usar las herramientas jurídicas que normativamente tenemos de una manera correcta, digamos, en el momento oportuno y también con una motivación casi hasta exacta. Hay acciones, por ejemplo, la acción extraordinaria de protección es muy técnica y muy exacta y eso es justamente, yo creo que lo que debemos ahondar, ¿no? Y reforzar también como defensores públicos. Buenas tardes, no sé si me permiten un minuto uso de la palabra. Adelante, claro que sí. ¿Cómo está? Bueno, la pregunta o el comentario que yo había puesto en el chat estaba enfocado al tema del habeas data. O sea, yo decía que en la práctica nosotros, de patrocinios que nosotros hemos generado desde la Defensoría Pública, desconocemos la información administrativa de los ejes de tratamiento cuando las carpetas se están tramitando en el SNAI en planta central. Entonces, de pronto pensaba que a través del habeas data nosotros, o sea, no llegar a ese extremo, ¿no?
pero por la necesidad, por los usuarios que nosotros patrocinamos, sí conocer de primera mano cuál es la situación jurídica de las distintas carpetas de personas que pueden ser beneficiarias de a un régimen semiabierto. Por ahí va la inquietud de mi parte. Eso quería aclarar nada más. Gracias. Vamos a darle la palabra, no sé qué persona es, dice Guaya 5, que no ha hablado antes y sería la última pregunta en honor al tiempo porque tenemos otra ponente todavía. Muchas gracias. Hola, sí, buenas tardes. El abogado Antonio Cedeño de acá de Guaya 5 le saluda. Sí, tenía una pregunta a la compañera Pasquel. En efecto, antes de dejar pasar por alto, felicitarla por el interés que ha despertado el tema durante su intervención. Bien, dentro de estas acciones de incumplimiento, creo que nosotros como SNAI sí estamos de alguna forma inmersos en el asunto, porque muchas veces en acciones constitucionales como habeas corpus, mandan al cumplimiento de sentencias, que si bien es cierto, no se libera a la persona, pero sí mandan, por ejemplo, hacer un seguimiento específico en cuanto a la vulneración de la salud. Y después, a través de la Defensoría del Pueblo, nos piden los informes de verificación de cumplimiento de estas sentencias, que no de alguna forma, sino que sin duda pues estamos obligados a hacer. La pregunta es, en este caso, por incumplimiento de estas sentencias, también se vería afectado el director del centro en el caso de incumplimiento y podría ser removido. Es la pregunta. Gracias. Bueno, no, más bien yo empezar más bien agradeciéndoles a ustedes, porque justo son estos espacios de debate los que nos permiten enriquecernos como institución, como profesionales inclusive. Bueno, en realidad lo que hablábamos, ¿no? O sea, usted me habla de una acción jurisdiccional y claro, lo que nos dice la acción por incumplimiento es que cabe para sentencias constitucionales. Entonces, siendo una sentencia constitucional, en un caso de una acción de este tipo, pues teóricamente podría caber. En todo caso, sí habría que analizar y recordar también que se trata de un estadio de ejecución. Cuando me refiero a estadio, me refiero como al tiempo, ¿no? O sea, no vamos a revisar la motivación, ni tampoco los méritos que se resolvieron ahí en la causa, ni los derechos vulnerados, ni nada, sino únicamente la ejecución de estas medidas. Y usted me ha preguntado si hay la posibilidad de la destitución de una autoridad pública. Habíamos visto previamente que en el artículo, si mal no recuerdo, 436, esta división, ¿no?, de criterios, supuestamente entre el artículo 86 y el 436, si mal no recuerdo, disculpen si es que me equivoco ahí en un numerito, de la Constitución respecto a la destitución de autoridades públicas también, que estaría como facultad únicamente de la Corte Constitucional, y en el desarrollo jurisprudencial se ha visto que solo la Corte Constitucional, mediante, digamos, este artículo, puede disponer esa destitución, ¿no? Mil disculpas que me he tomado creo que unos 3 minutos más para la respuesta. Más bien les agradezco mucho el interés y también a las órdenes, compañeros, desde Pichincha, a las órdenes con todos. A usted, doctora. Muchísimas gracias por su intervención.